si se corta el Zoom, van a ingresar al mismo link, ¿ya? Puntero, listo. Bien, chicos. Vamos a hablar del primer tema de la práctica de fisiología, que es justamente lo referente al medio interno. Ah, ahora sí tengo que grabar, ¿no? ¿Me están escuchando bien? Sí, Auxi, se escucha. Sí, se le escucha. Recording in progress. Entonces, empezamos hablando sobre el medio interno. ¿Qué es el medio interno? ¿Quién me puede decir? El líquido extracelular. ¿Cómo? El líquido extracelular. Líquido extracelular. Ya también puede ser, eso también hace parte del medio interno. ¿Será que la sangre también hace parte del medio interno? ¿El líquido intravascular? Sí. Así es. También, ¿no? Entonces, bien, con que tengan ese concepto de que es el líquido extracelular que se encuentra fuera de la célula, está perfecto, ¿no? Eso es el medio interno. ¿Y el medio externo qué será? El medio externo, chicos, es todo lo que se encuentra fuera de nuestro organismo, ¿ya? Por fuera de nuestro organismo, todo lo que nosotros vemos, podemos tocar, nos relacionamos, viene a ser el medio externo de nuestro cuerpo. Medio interno lo vamos a considerar como el líquido intercelular o el espacio intersticial, que va a ser el líquido extracelular, ¿no? Y la unidad estructural y funcional de nuestro organismo se va a llamar La célula. la célula, ¿no? Muy bien. Listo. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las características y composición del líquido extracelular. ¿Cómo va a estar compuesto? Bien, lo primero que tenemos que identificar acá son las células, ¿no? Las células y entre espacio, entre célula y célula vamos a tener al líquido ¿no? Que va a ser el espacio o líquido extracelular. Y dentro de la célula también vamos a tener el líquido, el famoso líquido intracelular. Ahora, si aproximadamente, no todo nuestro cuerpo, esta agua va a estar dividida aproximadamente que tenemos en nuestro organismo, se va a encontrar en el espacio Intracelular. Intracelular, ¿no es? Es decir, más del componente de agua que tenemos se va a encontrar dentro de la célula, ¿no? Y únicamente un tercio se va a encontrar en el líquido intersticial, ¿ya? O en el líquido extracelular y también en el líquido intravascular. Y ya nosotros sabemos que dentro del líquido intravascular hay aproximadamente, en dependencia del porte del cuerpo humano, ¿no? Que son los litros de sangre que manejamos dentro de los vasos sanguíneos. Bien, entonces, eso es importante saber que 2/3 del componente total de agua se encuentran dentro de mi célula. Bien, bien. Tanto el líquido extracelular como el líquido intravascular vamos a considerarlo como si fueran el medio interno. Ahora, este medio interno tiene que tener múltiples beneficios o múltiples componentes para poder suministrarle a la célula, porque nosotros sabemos que las que tienen que vivir y tienen que estar en un confort, digamos, tienen que ser nuestras famosas células, ¿no? Entonces, este líquido intersticial o extracelular tiene que tener los componentes necesarios para poder dotarle a estas células, para que a la célula no le falte oxígeno, para que a la célula no le falte glucosa, para que a la célula no le falten aminoácidos, o no le falten algunos componentes que son indispensables para su metabolismo. Bien, ahora, es por ello que tienen que tener una cantidad de iones, cantidades de aminoácidos, de proteínas, cantidades de glucosa, cantidades de oxígeno, de dióxido de carbono, que va a estar circulando entre el espacio intercelular y el espacio extracelular, intracelular y extracelular. Bien, ahora acá hay un concepto muy importante en la fisiología, que viene a ser la homeostasis, ¿no? ¿Quién me dice en sus palabras qué es la homeostasis?
El equilibrio constante. Entre los dos medios internos y externos. Entre los dos líquidos, ¿no? Intracelular y... Es el equilibrio que existe entre el medio interno y el medio externo. Muy bien, es el equilibrio entonces que existe entre el espacio intracelular y el extracelular, en el cual ambos se van a estar relacionando y van a estar enviando componentes que son importantes para la célula, para la supervivencia de la célula, ¿no? Y es así que Ayton nos dice que la homeostasis viene a ser el mantenimiento de condiciones casi constantes del medio interno. Es decir, estas condiciones, hay alteraciones en la presión de oxígeno, alteraciones en la presión de dióxido de carbono, alteraciones en algunas proteínas, aminoácidos y demás, incluso lípidos. Si es que esto no se encuentra dentro de los parámetros normales o en las concentraciones que deben de estar, nuestra célula va a estar sufriendo de algún tipo de daño, ¿no? De algún tipo de necesidad, ¿no? Y no se va a encontrar en su estado de confort, no se va a encontrar bien, digamos, nuestra célula, ¿no? Entonces, eso va a estar alterando justamente el metabolismo entre intra como extracelular, y ya van a ver cómo tanto los iones, la glucosa, los gases, dióxido de carbono y oxígeno, son de manera importante a nivel intracelular y van a tener diferencias de concentraciones tanto en el espacio intracelular como en el espacio extracelular. Y esta diferencia de concentraciones en dependencia a qué componente estamos hablando, vamos a ver que se van a estar transportando de un lugar a otro. Este puede ser por medio del espacio, por medio de la membrana celular, ¿no? Especialmente por el espacio intermolecular, o también transportado fácilmente a través de las famosas proteínas canales o transportadoras, ¿no? Las proteínas transportadoras, ¿no? O las proteínas facilitadoras de transporte. Bien, entonces avancemos. Y acá vemos las composiciones que le iba diciendo, ¿no? Tanto el líquido intracelular como el líquido extracelular van a tener sus concentraciones específicas, tanto en el líquido intra y en el extracelular. Y es así que tenemos los principales iones, ¿no? Los principales iones tenemos, y también glucosa, aminoácidos, colesterol, fosfolípidos, presión de oxígeno, presión de dióxido de carbono, el pH también es muy importante, y las proteínas, ¿no? Las proteínas. Bien. Ahora, veamos entonces cómo en el líquido intracelular va a predominar la concentración de potasio, de magnesio y de fosfato. Bien, el ion o el catión, que viene a ser el ion positivo del líquido intracelular, más importante llega a ser el potasio. Bien, el potasio. Y cuando hablamos de líquido extracelular, el catión más importante, es decir, el ion positivo del líquido extracelular, más importante llega a ser el sodio, ¿no? Y también va a haber alta concentración de cloruro y de bicarbonato, ¿no? Muy importante el bicarbonato a la hora de la regulación del pH. Ahora, vamos a ver entonces y repasamos esta tablita que ustedes la tienen en su libro, y es muy importante que se la sepan, muy importante que se la sepan desde fisiología hasta cuando ya sean médicos, y también lo van a estar utilizando, ¿no? Principalmente en el manejo de iones, ¿no? Hay alteraciones hidroelectrolíticas muy importantes que van a su concentración, cuando varía la concentración del sodio, del potasio, del calcio, van a tener una respuesta no muy adecuada del organismo, ¿no? Es ahí que hablamos de las famosas hipernatremias, hiponatremia, hipocalemia, hipercalemia cuando hablamos del potasio, hipercalcemia, hipocalcemia, que ya van a ver que a nivel metabólico en el organismo van a estar alterando, ¿no? Y muchos de estos, cuando ya llegan a un límite superior, pueden generar incluso la muerte, el desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Entonces es muy importante para un manejo de un paciente. Así que esto lo van a tener que memorizar y lo van a tener que manejar, tanto los parámetros de todos los parámetros, ¿no? El límite superior, límite inferior. De igual manera la concentración de glucosa, ¿no? Nosotros tenemos que saber
¿Cuánto es la concentración de glucosa a nivel sanguíneo? ¿Quién me dice cuánto es la concentración de glucosa normal? 70 a 99 miligramos. Ya de 70 a 99, ¿quién da más, quién da menos? 99, ¿no? Incluso hasta por 60 se podría considerar, pero está bien de 70 a 99, que no pase de 100, ¿no? De 100 para adelante ya se podría hablar de criterios de prediabetes, ¿no? De 100 a 125 y arriba de 125 se podría sospechar de una diabetes. ¿Por qué digo sospechar? Porque el diagnóstico de diabetes no se hace en una sola toma de azúcar, de glucosa, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a aprender más adelante cuando tratemos del tema de endocrino, ¿bien? El tema de endocrino. Luego veamos los aminoácidos, ¿no? Ahora vamos a ir repasando cada uno de los iones en las concentraciones. La concentración normal de sodio en el líquido extracelular es de algo lo vamos a contar con la unidad de medida de miliequivalentes por litro, ya miliequivalentes por litro. En este caso, el sodio extracelular va a tener la concentración de 142 miliequivalentes por litro y en el líquido intracelular de 10 miliequivalentes por litro. Bien, el potasio va a tener la concentración de 4 miliequivalentes por litro y dentro de la célula va a predominar y va a tener la concentración de 140 miliequivalentes litro. Bien, el calcio va a tener una concentración extracelular de 2.4 miliequivalentes litro y a nivel intracelular de 0,0001 miliequivalente litro. Esta concentración de acá siempre tiene que estar baja de calcio, porque cuando el calcio ingresa a nuestra célula, que eso se va a dar a nivel de un potencial de acción, ya lo vamos a avanzar la próxima clase en el aula. Cuando el calcio ingresa, va a movilizar vesículas, ¿ya? Y cuando moviliza vesículas, va a aumentar el metabolismo intracelular y, por ejemplo, en una célula nerviosa va a generar que se despolarice y llegue a eliminar sus vesículas que contienen neurotransmisores, ¿ya? Los neurotransmisores, y van a generar el famoso impulso nervioso. La entrada de calcio, entonces, es el principal gatillo que va a generar el impulso nervioso y va a transmitir ese impulso en dependencia, si es que este nervio es efector o aferente. Eferente o aferente, ¿no? Tanto con funciones motoras o con funciones sensitivas. Bien. Luego tenemos al magnesio. Muy importante que la concentración extracelular es de 1.2 miliequivalentes por litro y la intracelular es de 58 miliequivalentes por litro. Miren, la concentración intracelular también es mucho mayor, ¿no? Cuando hablamos del cloruro, este tiene mayor concentración en el líquido extracelular con 103 miliequivalentes por litro y en el líquido intracelular 4 miliequivalentes litro. Luego tenemos el bicarbonato, muy importante a la hora de la regulación del pH del organismo, ¿no? En el líquido extracelular vamos a dar parámetros de 22 a 28 miliequivalentes por litro y en el líquido intracelular aproximadamente de 10 miliequivalentes por litro. Luego tenemos al fosfato. Este fosfato va a tener una concentración extracelular de 4 miliequivalentes por litro y una concentración intracelular de 75 miliequivalentes por litro. Muy importante en el líquido intracelular, ¿no? Ya vemos que la membrana en sí va a tener una bicapa lipídica, ¿no? Está compuesta y también va a tener moléculas de fosfato. Luego tenemos a la molécula de sulfato. Esta tenemos 1 miliequivalente en el líquido extracelular y 2 miliequivalentes en el líquido intracelular. La glucosa, muy importante en el manejo del líquido extracelular. Esta concentración de glucosa siempre tiene que estar dentro de los parámetros que ya habíamos mencionado. Y como promedio, vamos a poner que esta tiene 90 miliequivalentes litros. Y dentro de la célula, la glucosa, ustedes saben que por el proceso de glucólisis, esta se va a desdoblar en 2 moléculas de piruvato y luego va a ingresar a la famosa glucólisis ciclo de Krebs y demás vías metabólicas que tiene
la glucosa con el único fin de cambiarlo por la moneda energética que tenemos en nuestro organismo, que es la famosa molécula de ATP, ¿no? Entonces, esta glucosa dentro de la célula va a tener concentraciones de 0 hasta 20 milequivalentes litros, ¿no? Porque dentro de la célula ya se va a ir desdoblando con el objetivo de traer energía, ¿no? De sintetizar la energía que es el ATP. Luego los aminoácidos. Los aminoácidos tienen una concentración extracelular, perdón, de 30 milequivalentes litros y una concentración intracelular aproximada de 200 milequivalentes por litro. Miren ustedes cómo hay demasiada concentración, tanto de aminoácidos como de proteínas también va a ser mucho mayor en el líquido intracelular dentro de la célula, ¿no? A tal punto que la membrana celular también posee múltiples proteínas, ¿no? Múltiples proteínas que son las transportadoras que les iba diciendo. Y también dentro de la célula vamos a tener al aumento de metabolismo, va a tener gran capacidad de síntesis tanto de aminoácidos como de proteínas, ¿no? Entonces eso es parte de la función de la célula, sintetizar aminoácidos y proteínas. Por eso es que la concentración va a ser siempre mayor en el líquido intracelular en relación al extracelular. Luego tenemos los lípidos, que vamos a tener el colesterol, los fosfolípidos y las grasas neutras, que en el líquido extracelular se va a encontrar con poca concentración y en el líquido intracelular va a tener de 2 a 95 gramos por decilitro, ¿no? Por el mismo hecho de la membrana, de la bicapa lipídica que consta la membrana celular, ¿no? Tiene mayor concentración entonces. Luego hablemos de las presiones de oxígeno, los gases, muy importantes. Estos gases ya vamos a ver que son liposolubles, van a tener gran capacidad de atravesar la membrana en el espacio intermolecular, ¿no? Así hablamos de la presión de oxígeno, que aproximadamente en el intersticio o en el espacio extracelular va a ser de 35 milímetros de mercurio, y en el espacio intracelular va a ser aproximadamente 20 milímetros de mercurio. La presión de dióxido de carbono en el extracelular va a ser aproximadamente 45 a 46 milímetros de mercurio, y en el intracelular, gracias al metabolismo, va a ser levemente mayor, aproximadamente 50 milímetros de mercurio. Y el pH del organismo, nosotros tenemos como parámetros normales de 7,35 a 7,45, teniendo un promedio de 7,4, ¿no? En el líquido extracelular. Y en el líquido intracelular va a ser levemente más ácido, gracias a la presencia de los famosos ácidos ribonucleicos, ácido desoxirribonucleico, que le van a dar el pH un poco más ácido, ¿no? Por eso es que los núcleos celulares también se van a teñir un poco más ante las tinciones, ¿no? Gracias a la famosa ácidos ribonucleicos y ácidos desoxirribonucleicos. Luego tenemos las proteínas. Las proteínas en el líquido extracelular tienen la concentración de 2 gramos por decilitro, y en el líquido intracelular va a tener la concentración de 16 gramos por decilitro. También lo podemos comparar como miliequivalentes, ¿no? 5 miliequivalentes litro y 40 miliequivalentes litro. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre los transportes de membrana, ¿no? Cuando hablamos de los transportes de membrana, hay de dos formas. Una que puede ser por medio de difusión y por medio de transporte activo. Esto va a depender de qué, del uso de energía que tenga cada uno de estos transportes. Cuando hablamos de difusión, generalmente se da por energía cinética, ¿ya? Energía de calor se llama, ¿bien? La energía del movimiento de las moléculas que tienen. Y cuando hablamos del transporte activo, estos sí van a ser gastadores de energía, que van a ser gastadores de moléculas de ATP. Bien, este transporte activo ya van a ver que hay primario y secundario. Bien, primero hablemos de la difusión. Primero, ¿cuál es el concepto de una difusión? La difusión va a ser un movimiento molecular aleatorio a través de los espacios intermoleculares de la membrana o en combinación con una proteína. Esto quiere decir, ¿qué cosa? Que se va a dar gracias a la energía cinética, la energía del movimiento. Y esta energía de movimiento va a estar dada o va a estar aumentada o disminuida en dependencia de la temperatura. ¿Quién me dice cuánto es la temperatura normal del organismo? 36.5, 36.7. 36. Ya, pongámosle 37, 36,5 a 37. ¿Ya? Entonces, el organismo generalmente va a estar generando calor,
¿no? Y una temperatura de 37, va a haber demasiada energía cinética, va a haber demasiada energía de movimiento, a tal punto que si nuestro organismo estuviera a una temperatura de 0 grados, digamos, hubiera una nula movilidad cinética, es decir, las moléculas que se encuentran dentro del organismo no tuvieran ningún tipo de movimiento y no hubiera ese transporte por difusión, ¿ya? Entonces, esta energía cinética es la que le va a conferir a las moléculas poder moverse, ¿bien? Y este movimiento lo pueden hacer por el espacio intermembrana, es decir, por el espacio dentro de las moléculas de la membrana. Acá podemos ver la famosa bicapa lipídica, ¿no? Y que únicamente la membrana lipídica, quienes la van a pasar con facilidad, las moléculas que llegan a ser liposolubles. Y estas moléculas liposolubles, ¿cuáles van a ser? Van a ser principalmente los gases, ¿no? El nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, el anhídrido de carbono, y también los alcoholes. Los alcoholes tienen la capacidad de difundir en los espacios intermoleculares de la membrana celular, ¿no? Eso por medio de una difusión simple, ¿no? Acá vemos los tipos de difusiones. Tenemos difusión simple y difusión facilitada. ¿Qué es una difusión simple? Esta difusión simple se da gracias al movimiento cinético de las moléculas que ya les estaba mencionando, gracias a la temperatura, ¿no? La difusión facilitada se da cuando la difusión es mediada por un transportador, y esos transportadores, generalmente los transportadores de membranas, van a ser representados por proteínas, ¿no? Las proteínas transmembranas. Entonces, estos son los tipos de difusión. La difusión simple, que pasan en el espacio intermolecular de la membrana, y la difusión facilitada, que va a estar dada por una proteína, ¿no? Estas proteínas pueden ser proteínas canales, que generalmente son las famosas acuaporinas, son las proteínas que van a estar dando paso a las moléculas de agua, ¿no? Van a estar dando paso a las moléculas de agua, y gracias a que la energía cinética es demasiada, se dice que en cada segundo aproximadamente cambia el volumen de la célula, cambia 80 veces gracias al movimiento de las proteínas canales, de las moléculas de agua, ¿no? Que ingresan y que salen. Entonces, el movimiento, gracias a la acuaporina o a esta proteína, es demasiado rápido, digamos, ¿no? Ingresan millones de partículas en una milésima de segundo, por así decirlo, ¿no? Bueno, y por otra parte tenemos la difusión facilitada, que generalmente se va a dar por este transportador, por esta proteína, ¿no? En la cual va a tener afinidad por una molécula en específica. Entonces va a tener un punto de unión. En este caso, hagan de cuenta que esta es una proteína es un transportador de sodio, digamos. Y este transportador de sodio o transportador de cualquier otra molécula va a tener su punto de unión. Y al captar esta proteína, el punto de unión a la molécula adecuada, va a hacer un cambio conformacional. Es decir, esta compuerta de acá, en la parte interna de la célula, que se encontraba cerrada, al unirse esta molécula en este punto, va a cambiar conformacionalmente y la va a abrir, digamos, la compuerta para que ingrese esa molécula. Por eso es que se dice que estos transportadores van a ser saturables, ¿ya? Van a ser saturables y que van a tener una velocidad mucho menor que la famosa difusión simple, ¿no? Es decir, van a llegar a difundir las moléculas, pero mucho más lento en relación a las proteínas canales o a los espacios intermoleculares. Luego tenemos al famoso transporte activo. Este transporte activo se da gracias al movimiento de los iones en combinación con proteínas transportadoras, ¿no? Y en contra de un gradiente de concentración. ¿Qué es lo más importante acá del transporte activo? Que son gastadores de energía para poder darse, digamos, el transporte, necesitan sí o sí energía. Y esta energía está representada por las moléculas de ATP. Bien, algo que me estaba olvidando de mencionar acá cuando hablamos de la difusión, esta difusión o el movimiento de moléculas siempre van a estar obedeciendo a un gradiente de concentración de moléculas, es decir, que se van a ir de un lugar de menor concentración
perdón, de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, ¿no? También van a obedecer a los gradientes de presiones de un lugar de mayor presión hacia un lugar de menor presión, ¿no? En cambio acá, cuando hablamos de transporte activo, este no necesariamente obedece a un gradiente de concentración. Es decir, yo puedo tener mayor concentración de sodio en el líquido extracelular en relación al líquido intracelular para poder realizar el transporte, en este caso, bueno, en este caso no, en este caso en el cual transporto 3 moléculas de sodio hacia el líquido extracelular, yo sé que el sodio está en menor concentración en el líquido intracelular en relación al extracelular, y para poder mandar del intra al extra necesito gastar energía. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no está obedeciendo a un gradiente de concentración. Es decir, está en contra del gradiente. Sabiendo que acá hay más sodio en relación al líquido intracelular, igual necesito bombear esas moléculas de sodio, y esa energía se va a dar gracias a las moléculas de ATP y no así a un gradiente de concentración como tal. Bien, entonces este transporte activo lo vamos a dividir en dos, en un transporte activo primario que se da cuando la energía utilizada proviene de las moléculas de ATP, ¿no? Es decir, acá el famoso ejemplo es la bomba de sodio